La primera información que se tiene sobre evaluación y medición en psicología viene de la antigua China, más o menos en el año 2200 antes de Cristo, donde las personas para el gobierno debían pasar una serie de pruebas. Hace 2500 años, en la antigua Grecia, Platón y Aristóteles plantearon que no hay personas iguales, no hay dos personas iguales, ya que en esa época básicamente se centraban en buscar similitudes o la media naranja, por así decirlo. ¿Dónde? Completo. Edad media. En este periodo no se registraron avances en la medición, ya que el que nacía pobre se quedaba pobre y el que nacía rico se quedaba rico, y en ese entonces no se preocupaba por crecer ni avanzar. En el siglo XVI al siglo XVIII, en el Renacimiento, aquí se le dio relevancia a la individualidad de las personas y se le dio interés al conocimiento, y no obstante a eso, y se liberaron de las doctrinas teológicas. En la Ilustración se centraron en la inteligencia y el conocimiento, lo que les llevó a preocuparse por la educación. Finales del siglo XIX, Galton creó su propio laboratorio científico para poder estudiar las diferencias individuales. Keitel llevó el trabajo de Galton a Estados Unidos y desarrolló las primeras pruebas de inteligencia. En ese entonces no tuvo mucho éxito, pero dio pie para que en un futuro la desarrollara. Principios del siglo XX. A comienzos del siglo XX, Thorndike publica su primera obra, Introducción a la medición mental en las ciencias sociales. Esta obra resalta la importancia de empezar a emplear la medición mental en la educación. Después de eso, desde 1908 hasta 1914, otros psicólogos como Thorndike, Carl Jung, Arthur Otis y C.J. Stone publicaron sus propias pruebas y adicional empezaron a hacer revisiones de pruebas que ya estaban publicadas. Para la fecha, estas pruebas que se publicaban, y en general la mayoría, solamente estaban pensadas o diseñadas para medir evaluación y rendimiento académico. A causa de la Primera Guerra Mundial se ve la necesidad de aplicar las pruebas cognitivas por la necesidad de reclutar personas, y se pasa de aplicar unas pocas pruebas a aplicar pruebas en masa, de 100 personas a 200 personas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de la misma, se ve la necesidad de aplicar la evaluación psicológica y pruebas de personalidad para tratar a aquellas personas que como resultado de la guerra 1950 a la actualidad. ¿Qué ha pasado de importante? Se han empleado computadores para el diseño, interpretación y aplicación de pruebas psicológicas. Estas computadoras tienen múltiples funcionalidades, entre ellas la creación de algoritmos, la masificación de la información y el procesamiento de textos. A raíz de esto surge la necesidad de enfatizar en el tema de la precisión. Inicialmente con el estudio de las teorías clásicas de los test y posteriormente el tiempo de respuesta al ítem, en las cuales se empleaba el término de fiabilidad, la cual es sumamente importante para respaldar las pruebas psicológicas. A raíz de esto nace la necesidad de crear herramientas como el alfa de Cronbach y la campana de Gauss.